A las 3 de la madrugada, ella es solo una limpiadora invisible en una torre de lujo, pero en secreto toca el piano de $1.000.000. Lo que no sabe es que el CEO millonario, atormentado por su pasado, la observa cada noche por las cámaras de seguridad, enamorándose de su música, sin saber que ella es la misma empleada que desprecia durante el día. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Son las 3:07 de la madrugada en la torre principal del Grupo Guaraní, el coloso de cristal y acero que domina el perfil nocturno de Asunción. El aire en el vasto lobby de mármol está quieto, impregnado del agudo olor a desinfectante con aroma a lavanda y la cera de alto brillo recién aplicada. Lourdes Gamarra, de 24 años, apaga el interruptor de la enceradora industrial. El zumbido mecánico cesa abruptamente, dando paso a un silencio tan profundo que resulta ensordecedor. Un silencio que parece pesar toneladas sobre sus hombros caídos. Levanta la vista, sus ojos oscuros encontrando el pequeño punto rojo de la cámara de seguridad en la esquina superior. Un ojo vigilante e indiferente. Siente el sudor frío en la nuca. Es la hora muerta, el momento en que el edificio parece contener la respiración. Su teléfono móvil, un modelo básico con la pantalla rota, vibra silenciosamente en el bolsillo de su gastado uniforme gris. Lo saca con manos temblorosas. Es un mensaje del área administrativa del hospital. El seguro no cubrió el medicamento experimental. Saldo deudor, $25.000. El pánico le cierra la garganta, un nudo frío y afilado. $25.000. Es una cifra astronómica, un universo de distancia de su salario de limpiadora. Sus ojos se desvían hacia el rincón más opulento del lobby. El piano de cola Steinway, un monstruo negro y brillante, valorado en $1.000.000, una pieza de arte que, según sus instrucciones, solo debe desempolvar con un paño de microfibra seco. Siente la tentación como una fuerza física. Sus manos, ásperas y enrojecidas por los productos químicos de limpieza, se acercan casi sin su permiso. Ignorando el latido de la cámara, toca las teclas de marfil. Comienza a tocar la Catedral de Agustín Pío Barrios, las notas complejas y melancólicas naciendo bajo sus dedos callosos, la música llenando el vacío del mármol, una queja hermosa y desesperada contra el silencio. En el penthouse, 40 pisos por encima del mármol frío, Sebastián Cáceres, 38 años, director general del Grupo Guaraní, no duerme. La vista panorámica de la bahía de Asunción y las luces distantes de la ciudad parpadean ante él, borrosas e irrelevantes. No está trabajando, aunque su lujoso despacho está repleto de pantallas apagadas. Está observando la transmisión granulada de la cámara del lobby en su tableta de alta definición. El sonido le llega directamente a través de unos auriculares caros que aíslan cualquier otro ruido. La música melancólica de Mangoré lo envuelve. En la oscuridad y la mala resolución de la cámara no puede distinguir el uniforme gris de la chica. Solo ve la habilidad sobrenatural, la pasión que fluye de la silueta inclinada sobre el instrumento. Siente que la tensión que se acumula crónicamente en sus hombros, un peso de hierro forjado por el duelo y la culpa, comienza a disminuir por primera vez. En meses. Increíble, susurra al vacío de su apartamento minimalista. ¿Quién puede tocar así a esta hora? ¿Quién es ella? Desde el accidente de su esposa, hacía ya 2 años, un accidente que ocurrió mientras él estaba en una reunión interminable, cerrando un trato en el extranjero, la culpa lo había mantenido como rehén y la insomnia era su carcelera. Esta música
Esta artista misteriosa que aparecía como un fantasma en sus cámaras de seguridad era la única medicina que le proporcionaba un mínimo de paz, el único sonido que acallaba los ecos de sus propios remordimientos. El contraste entre el mármol del lobby y la realidad de Lourdes es un abismo infranqueable. Esa misma tarde había pasado sus 2 horas de descanso en el hospital de clínicas, un lugar que olía a una mezcla diferente de antiséptico, uno más áspero, teñido de miedo y enfermedad. Su hermano menor, Tadeo, de apenas 10 años, yacía pálido en la cama de la sala compartida. Trató de sonreír cuando ella entró, pero el esfuerzo fue visiblemente doloroso. «Lourdes, estoy cansado de la sopa», murmuró él, su voz apenas un susurro. Ella le forzó una sonrisa, tragándose el nudo en la garganta mientras le acomodaba la almohada. «Ya pronto, mi Tadeo, te lo prometo. En cuanto salgas de aquí, te llevaré a comer la mejor milanesa de todo el barrio obrero, tan grande como tu cabeza». Pero las palabras del médico resonaban en su cabeza, frías y clínicas. «Es un tratamiento experimental, señorita Gamarra. No hay garantías y los costos se acumulan rápidamente. El seguro está poniendo muchas trabas». Recordó la promesa que les hizo a sus padres en su lecho de muerte, antes de que el mismo sistema de salud fallido se los llevara. Ella cuidaría de Tadeo. Para hacerlo, había abandonado su beca en el conservatorio, había guardado su sueño de ser concertista en una caja polvorienta bajo su cama y había aceptado su invisibilidad. Ahora se sentía como un fantasma que pulía los techos de cristal que nunca podría romper, subestimada y permanentemente ignorada. De vuelta en el lobby, a las 3:15 de la madrugada, Lourdes termina la pieza. Las últimas notas de la catedral se desvanecen en el aire acondicionado. El silencio que regresa es más pesado, más opresivo que antes. Saca su teléfono de nuevo, mirando el mensaje de la deuda. $25,000. Es una montaña imposible de escalar. Ella ya trabaja 12 horas al día, dividida entre este trabajo nocturno y un turno de mañana sirviendo café en un pequeño local cerca del Mercado 4. Un trabajo que apenas cubre el alquiler de su modesta casa en la Chacarita. La música, sentada en este taburete prohibido, no es solo un alivio, es una necesidad vital. Es el único momento del día en que no es la limpiadora, la chica del café o la hermana del niño enfermo. Es el único lugar donde vuelve a ser Lourdes Gamarra, la pianista, la artista. Siente el peso aplastante de su elección de vida, la injusticia de tener tanto talento y tan pocas oportunidades. Apoya la frente en la madera pulida del piano, inhalando el olor a cera cara. «Tengo que conseguir ese dinero», susurra a las teclas. «Tengo que salvarlo. Papá, mamá, por favor, ayúdenme. No sé qué más hacer». Decide tocar una pieza más, algo más suave para calmar su propio corazón acelerado. Un nocturno de Chopin. Está tan absorta en la melodía, tan perdida en el único mundo donde tiene control, que no escucha los primeros sonidos. Pero entonces, un eco resuena en el mármol. Pasos pesados, rítmicos. Su corazón da un vuelco tan violento que siente náuseas. Se congela instantáneamente, sus manos quedando suspendidas sobre el teclado. El silencio repentino es casi una confesión. Es Horacio, el guardia de seguridad nocturno, haciendo su ronda. Lourdes se encoge, intentando hacerse pequeña, fundiéndose con la sombra masiva del piano de cola. Horacio dobla la esquina, haciendo tintinear su llavero, sus ojos pegados a la pantalla de su celular, mientras ve un partido de fútbol repetido. Bosteza ruidosamente, sin desviar la mirada hacia el rincón oscuro del piano. Pasa de largo, sus pasos alejándose hacia la cafetería de empleados. Lourdes suelta el aire que no sabía que estaba conteniendo, su cuerpo entero temblando. El riesgo es demasiado grande. Si la descubren, la despiden en el acto. Y Tadeo
El pensamiento de Tadeo sin su tratamiento la paraliza más que el miedo a ser descubierta. Rápidamente pasa el paño de microfibra por las teclas, borrando sus huellas, y desaparece en el corredor de servicio. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, el lobby bulle de actividad. Es el cambio de turno. Lourdes está vaciando la última papelera cerca de los ascensores, con la cabeza gacha, sintiéndose sucia y agotada. Entonces escucha el sonido inconfundible, el rápido y agudo claqueteo de tacones sobre el mármol. Es Leticia Insfrán, la directora de operaciones, una mujer de 45 años cuya rigidez parece mantener unido todo el edificio. Sus ojos de halcón escanean el lobby, divisa a Lourdes. Con una determinación escalofriante, Leticia se desvía de su camino hacia el ascensor privado y se acerca a ella. Pasa un dedo enguantado. Lourdes ni siquiera sabía que usaba guantes, por el borde de un jarrón decorativo que Lourdes había limpiado hacía solo una hora. Encuentra una mota de polvo invisible. Su mirada se clava en Lourdes, fría y despectiva. Señorita Gamarra, la excelencia en el grupo guaraní no es una opción, es un requisito fundamental. Esto es la cúspide del mundo corporativo paraguayo, no un mercado municipal. La voz de Lourdes es apenas un susurro. Sí, señora Insfrán, disculpe. Los ojos de Leticia se desvían entonces hacia el piano de cola, entrecerrándose. Y ese instrumento, dice su voz bajando un tono, es patrimonio de la compañía. Cuesta más que todo su barrio. Ni se respira cerca de él sin autorización. El contrato de su empresa de tercerización es muy claro sobre el uso indebido de las instalaciones. ¿Está claro? Lourdes siente la amenaza helada en cada palabra. Cristalino, señora Insfrán. Leticia Insfrán no ha llegado a su puesto por ser estúpida. Es una mujer de detalles y algo la perturba. Mientras Lourdes se escabulle hacia el vestuario de empleados, Leticia camina lentamente hacia el Steinway. No es una música, pero es una maniática del orden. Algo está fuera de lugar. Observa la superficie negra. No hay polvo, es cierto, pero se inclina más cerca. Las teclas de marfil no solo parecen limpias, parecen usadas. No solo desempolvadas, sino presionadas. Hay una energía diferente, una huella casi imperceptible de uso. Frunce el ceño, se gira y mira directamente a la cámara de seguridad de la esquina. ¡Qué interesante!, murmura para sí misma. Saca su teléfono de última generación. Horacio, dice con voz cortante cuando el guardia contesta. Quiero las grabaciones de seguridad completas del lobby de las últimas 48 horas. Específicamente, cualquier movimiento entre las 2 y las 5 de la madrugada. Y quiero saber por qué no se me informó de ninguna anomalía. Sospecha que algún ejecutivo junior arrogante está tratando de impresionar a una cita y está decidida a cortar esa indisciplina de raíz. El patrimonio del grupo guaraní, especialmente el piano de $1 millón, se respeta por encima de todo. Son las 5 de la tarde. Sebastián Cáceres finalmente sale de su oficina en el penthouse. Está agotado y profundamente irritable. Anoche, la música no apareció. La esperó hasta las 4 de la madrugada, pero el lobby permaneció en silencio en sus monitores. Su insomnio ha empeorado y la perspectiva de otra noche silenciosa lo llena de temor. Pulsa el botón de su ascensor privado, pero decide tomar el público para hablar con alguien de finanzas en el piso 30. Las puertas se abren y allí está ella, Lourdes Gamarra, de pie en la esquina trasera, sosteniendo su cubo de limpieza y un trapeador. Lleva su uniforme gris y el leve olor a pino y amoníaco se aferra a ella. Sebastián arruga la nariz, un gesto instintivo y despectivo. Ni siquiera la mira a la cara. Su mirada pasa a través de ella, como si fuera parte del mobiliario. Da un paso atrás, fuera del ascensor. Tomaré el siguiente, dice bruscamente al aire. No a ella.
Las puertas se cierran, dejando a Lourdes sola en la caja de metal. Siente la cara arder de humillación. Invisible, es el hombre más poderoso del edificio, el hombre cuya música, sin saberlo él, la mantiene cuerda, y para él ella es menos que el polvo que limpia. Es un recordatorio brutal de su lugar en el mundo. Sebastián, frustrado por la falta de música, baja directamente a la sala de seguridad en el subsuelo. Encuentra a Horacio, que palidece al ver al CEO. «Horacio, ¿hubo música anoche o la noche anterior?», pregunta Sebastián, su voz demasiado intensa. Horacio, quien ya había recibido la llamada amenazante de Leticia Insfrán esa mañana, entra en pánico. Teme más a la directora de operaciones que al CEO porque ella es quien gestiona los contratos de seguridad. Miente. «No, señor Cáceres, absolutamente nada. Todo en silencio como siempre. Reviso las cámaras constantemente». Sebastián lo mira fijamente, sabiendo instintivamente que miente, pero sin saber por qué. «Bien, siga así». Se retira, más frustrado que antes. Necesita esa música. Se ha vuelto dependiente de ella. El silencio de su enorme apartamento en el penthouse es ensordecedor, lleno de los fantasmas de su esposa y sus propias fallas. Ha comenzado a llamar a la intérprete la Dama del Mármol. Es una ejecutiva de uno de los pisos superiores, la esposa de un socio, alguien que, como él, encuentra la noche el único momento para ser vulnerable. Tiene que encontrarla. Tiene que asegurarse de que vuelva a tocar. Durante 2 noches agonizantes, Lourdes no toca. Está paralizada por el miedo. La advertencia directa de Leticia Insfrán resuena en sus oídos. Cada vez que mira el piano, ve el rostro despectivo de la directora, pero el silencio tiene un costo. El hospital llama de nuevo, esta vez con una voz más dura. «Señorita Gamarra, el comité financiero se ha reunido. Necesitamos un depósito sustancial para el viernes, o el tratamiento de Tadeo será suspendido». «Suspendido». La palabra la golpea como un golpe físico. La desesperación es ahora un dolor agudo en el pecho, mucho más fuerte que su miedo a Leticia. El viernes. Tiene 3 días. ¿Qué puede hacer? ¿Vender su casa? Ya está hipotecada. Siente que se ahoga. Esa noche, la tercera noche de silencio, sabe que debe tocar. No es una opción. No solo por su alma, sino para encontrar la fuerza pura, la voluntad de hierro necesaria para enfrentar al administrador del hospital al día siguiente, para rogar, para suplicar, para luchar. El piano no es solo su refugio, es su iglesia, su fuente de poder, su campo de batalla personal. Es jueves por la noche, o más bien, viernes por la mañana. Las 3:05. La noche del ultimátum. Lourdes se acerca al piano, sus manos temblando tanto que apenas puede levantar la tapa del teclado. Solo un poco, se promete a sí misma, solo para encontrar el coraje. Se sienta. Sus manos tiemblan sobre las teclas. Toca una melodía suave, casi vacilante, una pieza de cuna paraguaya que su madre solía cantarles. En el penthouse, Sebastián, que había estado mirando fijamente el monitor con los ojos rojos, se incorpora de golpe. Está de vuelta, cierra los ojos, dejando que el sonido lo inunde, y por primera vez en días respira profundamente. Escucha durante 20 minutos, completamente cautivado, y siente una oleada de gratitud tan intensa que le quema los ojos. No puede dejar que desaparezca de nuevo. No puede permitir que esta conexión se rompa. Busca frenéticamente en su escritorio, encuentra una hoja de su papelería personal, gruesa y de color crema, y garabatea unas pocas palabras. Espera. Cuando las cámaras la muestran alejándose hacia el área de servicio a las 3:30, él toma su ascensor privado directamente al lobby. El lobby está vacío. Deja el sobre doblado delicadamente sobre la tecla de do central. A las 5:30 de la mañana, Lourdes regresa al lobby para marcar su salida.
Sus ojos se fijan inmediatamente en el objeto extraño sobre el piano, un sobre de color crema. Su corazón se detiene y luego comienza a latir con fuerza contra sus costillas. Un tambor de pánico. Mira a su alrededor. El lobby está vacío, bañado por la fría y grisácea luz del amanecer de Asunción que se filtra por los ventanales. Se acerca con cautela, como si fuera una trampa. No hay nombre, solo está ahí. ¿Es de Leticia? ¿Es una notificación de despido? Con dedos temblorosos, lo abre. La escritura es fuerte, elegante, audaz, tinta negra sobre el papel caro. No es una amenaza, es una petición. Su música me ayuda, me da paz. Por favor, toque. No hay firma, no es una advertencia, es una solicitud. Pero, ¿de quién? Levanta la vista hacia el ojo rojo de la cámara de seguridad, que la observa sin parpadear. Dios mío, susurra, el papel temblando en su mano. ¿Es esto una trampa cruel? ¿Está Leticia Insfrán jugando un juego sádico con ella para obtener una confesión? ¿O es posible que alguien, en la vasta y solitaria jerarquía de este edificio, realmente la estuviera escuchando? Lourdes pliega la nota con un cuidado reverencial, sus dedos ásperos y agrietados por la lejía rozando el costoso papel que probablemente vale más que su comida de una semana. Se guarda la nota en el bolsillo de su pantalón de trabajo, sintiendo el agudo contraste entre la textura del papel de lujo y la tela gastada y delgada de su uniforme. Durante el largo y traqueteante viaje en el autobús de la línea 12, que la lleva desde el opulento centro corporativo de Asunción hacia su hogar en el barrio obrero, la nota parece quemar en su bolsillo. El amanecer finalmente rompe, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo sobre el río Paraguay. Pero ella no puede apreciar la belleza del paisaje. Su mente es un torbellino de pánico y una extraña, peligrosa esperanza. Su música me ayuda. ¿Ayuda a quién? ¿A alguien tan roto y desesperado como ella? ¿O es una burla sofisticada? Recuerda la mirada penetrante de Leticia Insfrán, esa mirada que la desnudaba, que la catalogaba como un objeto fuera de lugar, una pieza de mobiliario que se había movido. Leticia sabe que toqué, piensa, el pánico subiendo por su garganta como bilis. Esto es una trampa. Quiere que confíe, que vuelva a tocar, y entonces me atrapará. Pero una parte más profunda de ella, la pianista que había intentado matar pero que se negaba a morir, esa parte que aún vivía bajo las capas de cansancio y amoníaco, siente la chispa de algo más, una conexión. Alguien, en el vasto silencio de ese edificio de cristal y acero que representaba todo lo que no podía tener, la había escuchado. No la habían visto, seguía siendo invisible, pero la habían escuchado. Sebastián Cáceres no durmió nada esa noche, pero por primera vez en 2 años no fue por la culpa o el estrés paralizante de las finanzas del grupo Guaraní. Fue por la pura y eléctrica anticipación. Leería la nota, volvería a tocar, entendería el mensaje. Al amanecer revisó obsesivamente las grabaciones de seguridad de las 5:30. Vio cómo la silueta borrosa de la limpiadora, a quien su cerebro apenas registraba como una persona funcional, sino más bien como una función, pasaba cerca del piano, se detenía y recogía el sobre. Él no hizo la conexión. En su mente eran 2 personas diferentes, la limpiadora que cogió la nota y la dama del mármol que la leería. Su mente estaba fija en la figura elegante que él imaginaba sentada al piano a las 3 a.m. Debe ser alguien de la alta sociedad, quizás una ejecutiva de la competencia que trabaja hasta tarde en nuestro edificio. Reflexionó erróneamente, mientras miraba la costanera de Asunción bañada por el sol matutino desde la ventana de su penthouse. Alguien que también busca un refugio en la noche, alguien que entiende la presión. Su obsesión no era solo por la música, era por la curación casi narcótica que ella le ofrecía. Era profundamente egoísta en su necesidad de alivio,
completamente ciego a la ironía de que la curación que buscaba desesperadamente estaba justo bajo sus narices, limpiando el piso que él pisaba con sus zapatos de cuero italiano. Lourdes pasó el día siguiente en un estado de febril ansiedad, la nota de papel crema ardiendo en su bolsillo como un carbón encendido. El ultimátum del hospital le robaba el aliento. Cada llamada telefónica la hacía saltar de pánico, temiendo que fuera la administración para decirle que era demasiado tarde, que Tadeo estaba fuera del programa experimental. La nota en su bolsillo era una contradicción viviente, era una soga que podía apretar su cuello, una trampa de Leticia Insfrán, o era una mano extendida en la oscuridad. ¿Qué era más peligroso? ¿Confiar en un extraño o enfrentarse sola a la burocracia médica? Esa noche, mientras limpiaba el piso 34, el silencio del edificio parecía acusador. Su música me ayuda. La frase resonaba. Si era una trampa de Leticia, ¿qué más podía perder? Ya estaba a punto de perder a Tadeo. Si era real, si alguien en ese edificio sentía una fracción del dolor que ella sentía, entonces tocar no era un riesgo, era un acto de comunión. La desesperación le dio una extraña y amarga valentía. Decidió responder, no con palabras, sino con la única verdad que le quedaba. A las 3 de la madrugada, no tocó la suave pieza de cuna. Tocó Danza Paraguaya de Barrios, una pieza que comenzaba con una melancolía profunda antes de explotar en una ráfaga de movimiento y desafío. Era su respuesta, era su grito de guerra. Sebastián Cáceres había estado pegado al monitor, su corazón latiendo con una esperanza casi infantil. Cuando la vio sentarse al piano, sintió una oleada de alivio tan profunda que casi se marea. Pero la música de esa noche era diferente. No era solo relajante, estaba viva, vibrante, llena de una energía casi furiosa. Lo cautivó. Era como escuchar el latido de un corazón salvaje atrapado en el mármol. Sintió que esa música era una respuesta directa a su nota. Está hablando conmigo, murmuró. Cuando ella terminó, se quedó inmóvil, mirando la pantalla, viéndola limpiar sus huellas dactilares y desaparecer. Esta vez, esperó solo 10 minutos antes de bajar al lobby. Ella había respondido. Sobre su costoso papel crema, ella había tomado un bolígrafo barato. Él notó la tinta azul común y había dibujado, con una caligrafía musical impecable, un solo acorde, sol menor, la tríada de la melancolía. Solo eso. Sebastián sintió un escalofrío. No era una trampa, era una conversación. Corrió de regreso al penthouse, tomó un nuevo sobre y escribió con una urgencia que lo sorprendió. Ese acorde es dolor. Yo también lo siento. Perdí a mi esposa hace 2 años. Su música es lo único que detiene el silencio. Por favor, no deje de tocar. Dejó la nota en el mismo lugar, su mano temblando ligeramente. Estaba abriendo una herida que había mantenido cerrada para todos, excepto para esta extraña nocturna. Cuando Lourdes encontró la segunda nota, se escondió en el cuarto de suministros con la espalda pegada contra los cubos de lejía para leerla. Sus rodillas fallaron. Perdí a mi esposa. De repente, todo encajó. No era Leticia. Leticia Insfrán era dura como el acero. Nunca admitiría dolor, nunca mostraría vulnerabilidad. Este era alguien real, alguien que, como ella, estaba siendo devorado por el duelo. Alguien que, como ella, usaba la noche para esconderse. Sintió una punzada de conexión tan intensa que le asustó. Él no era un admirador, era un compañero de insomnio. Sintió empatía por este hombre invisible, este extraño que compartía su dolor, y sintió una oleada de vergüenza. Él la imaginaba como una igual, una artista. ¿Qué pensaría si supiera que la persona que entendía su dolor era la misma que limpiaba la suciedad de sus zapatos? La brecha social se sentía ahora como un cañón. Esa noche, ella tocó un adagio de Bach.
una pieza de pura estructura y consuelo. Y dejó su propia nota, las primeras palabras que se atrevía a escribirle. La música es el único idioma que nos queda cuando las palabras fallan. Yo también perdí a quienes amaba. Toco para recordarlos. Leticia Insfrán estaba furiosa. Horacio, el guardia, le había jurado que no había movimiento en el lobby, pero su instinto le decía que él mentía o era incompetente. El piano seguía teniendo esa energía. Las teclas. Y peor aún, había encontrado un sobre de papel crema, evidentemente caro, desechado en una papelera del área de servicio esa mañana. No había nada escrito en él, pero era la papelería personal del despacho del CEO. Un escalofrío de alarma profesional recorrió su espalda. ¿Estaba el CEO usando el lobby como su sala de música privada? O peor, como un lugar de encuentro. Esto era un desastre de seguridad, un riesgo de relaciones públicas, una mancha en su impecable gestión de operaciones. Si Cáceres cree que puede romper el protocolo solo porque es el dueño, está equivocado, murmuró en su oficina perfectamente ordenada. El protocolo protege a la empresa y me protege a mí. Abrió su correo electrónico y redactó una orden de servicio urgente. Instalación inmediata de una cámara de seguridad adicional, modelo Avigilon H5 Pro, con capacidad de zoom óptico 8K, que cubra específicamente el activo 401B Piano Steinway. Requiere monitoreo discreto y acceso exclusivo para la dirección de operaciones. La correspondencia anónima floreció en la oscuridad del lobby. Durante la siguiente semana, los billetes se volvieron su único salvavidas. Sebastián, cada vez más obsesionado, comenzó a dejar pequeños regalos junto a sus notas. Primero, una barra de chocolate suizo oscuro, que Lourdes miró con hambre pero no se atrevió a comer. Luego, una partitura rara de Recuerdos de Ipacaraí en una edición de coleccionista. Él escribía: «La ciudad parece tan silenciosa desde mi ventana, un océano de luces apagadas, pero su música le da un alma». Lourdes, sintiendo el peso de su engaño involuntario, respondía con una honestidad brutal: «Desde aquí abajo, la ciudad nunca duerme, señor. La música no es para llenar el silencio, es para que el ruido de la vida no nos vuelva locos». Sus respuestas lo intrigaban. La melancolía y la sabiduría de sus palabras no coincidían con la elegancia etérea de su música. Él estaba, sin saberlo, enamorándose de dos mujeres: la dama del mármol, que tocaba el piano, y la poetisa anónima, que escribía las notas sin darse cuenta de que eran la misma persona que fregaba sus suelos. La cruda realidad, sin embargo, no esperaba a la poesía. Lourdes estaba en el vestuario de empleados, un sótano sin ventanas que olía a humedad y comida recalentada. Sus compañeras, agotadas, se quejaban en voz baja. «No nos van a pagar las horas extras de la semana pasada», dijo una, «y la señora Insfrán nos cronometra las pausas para ir al baño». Lourdes se quitó el uniforme gris, sintiendo la tela áspera raspar su piel. Vio su reflejo en el espejo agrietado, el pelo recogido sin cuidado, las ojeras oscuras como moratones, las manos rojas y agrietadas. En su taquilla, junto a su sándwich aplastado, estaba la partitura de coleccionista que Sebastián le había dejado. La ironía era tan cruel que le provocó náuseas. Se sentía como una impostora en ambos mundos. Era demasiado refinada para ser solo una limpiadora y demasiado pobre para ser la artista que él imaginaba. Era una ciudadana de ninguna parte, atrapada entre el sótano y el penthouse, invisible en ambos. El golpe final llegó esa tarde en el hospital. Tadeo estaba más débil, su respiración era superficial. El médico, un hombre de aspecto cansado con bata blanca, la interceptó en el pasillo. «Señorita Gamarra», dijo, su voz profesional pero carente de calidez.
El comité financiero ha sido firme. Hemos agotado todas las extensiones de cortesía. El pago de $25,000 debe estar reflejado en nuestra cuenta para el lunes a las 9 de la mañana, o Tadeo será dado de alta y transferido al sistema público general. Lourdes sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero, doctor, el sistema público no tiene este tratamiento. Eso es una sentencia de muerte. El médico la miró con una pizca de lástima, pero negó con la cabeza. Son las reglas del hospital, señorita. Mis manos están atadas. Le sugiero que haga los arreglos necesarios. Lunes. Tenía menos de 72 horas. La desesperación ya no era un nudo. Era un océano helado que la estaba ahogando. Esa misma noche, Sebastián Cáceres, sintiéndose más conectado que nunca con su misteriosa artista, tomó una decisión impulsiva. Se acercaba la Gala Guaraní anual, el evento benéfico más importante de la empresa, que se celebraría en el atrio principal del edificio. Era su oportunidad. Escribió su nota más larga y atrevida. Usted me ha devuelto la vida con su música. Siento que la conozco, aunque no sepa su nombre. Quiero que el mundo escuche lo que yo escucho. Este sábado es nuestra gala benéfica. Quiero que sea mi artista invitada. No acepte un no por respuesta y me atrevo a pedir más. Quiero conocerla. Esta noche, si acepta, espéreme en la azotea, junto al helipuerto, a las 3:30, solo para hablar. Dejó la nota y un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un delicado broche de plata en forma de clave de sol. Era un gesto de un hombre que creía estar cortejando a una igual. Lourdes encontró la nota a las 3 de la madrugada, después de tocar un vals de Chopin con manos temblorosas por la noticia del hospital. La leyó. Gala, artista invitada, azotea, conocerla y el broche, el hermoso y caro broche. Sintió que el aire le faltaba. El pánico la inundó, frío y absoluto. Era el final del juego. Él no quería una conexión anónima. Quería a la mujer que imaginaba, una mujer que no existía. Si subía a esa azotea, él vería su uniforme gris, sus manos agrietadas, su rostro cansado. Vería a la limpiadora que había ignorado en el ascensor. La humillación sería insoportable. Y si no iba, la conexión se rompería, la música se detendría y la única luz en su oscuridad se extinguiría. Era una elección imposible. El ultimátum de Tadeo el lunes y el ultimátum de Sebastián esta noche. Su mundo se estaba desmoronando. A las 3:28, Lourdes estaba frente al ascensor de servicio. No podía evitarlo. Su corazón latía con una mezcla tóxica de esperanza y terror. Tenía que verlo, aunque él no la viera a ella. Subió, el ascensor oliendo a grasa industrial, hasta el piso superior. Empujó la pesada puerta de metal que daba a la azotea, solo unos centímetros. Hacía frío. El viento de la noche de Asunción silbaba sobre el helipuerto. Y allí estaba él, Sebastián Cáceres. No era el CEO, distante y arrogante. Estaba de pie junto a la barandilla, sin abrigo, con las manos en los bolsillos, mirando la ciudad. Parecía solo, tan solo como ella. Esperaba. Lourdes se quedó en la oscuridad del hueco de la escalera, el olor a desinfectante de su uniforme mezclándose con el aire limpio de la noche. Lo observó durante 5 minutos completos, su corazón roto en 1000 pedazos. Él miró su reloj de lujo. Su decepción era palpable incluso a distancia. Ella no podía salir, no podía destruir su ilusión y no podía soportar su inevitable rechazo. Con lágrimas de pura frustración y autodesprecio corriendo por sus mejillas, dejó que la puerta de metal se cerrara con un clic casi inaudible y huyó de regreso a los sótanos, dejando a Sebastián solo en la azotea, esperando a una mujer que nunca llegaría. Sebastián regresó a su penthouse sintiéndose confundido y extrañamente herido.
por qué no había venido. ¿Había sido demasiado atrevido? ¿La había asustado? Se sentó en su escritorio, sintiéndose más solo que antes. Frustrado, abrió el sistema de seguridad en su tableta, no solo el del lobby. Accedió al nuevo feed de alta definición que Leticia había instalado. Una cámara de la que él no estaba al tanto hasta ese momento. Extraño. No pedí esto, pensó. Y entonces la vio. La cámara estaba enfocada directamente en el piano, con un zoom increíble. Y allí estaba ella, no una silueta borrosa, sino una persona real. La vio llegar, leer su nota, vio la angustia en su rostro, la forma en que sus ojos se llenaron de lágrimas, y la reconoció. Era la chica del ascensor, la limpiadora, Lourdes Gamarra, la mujer a la que había despreciado. Mientras tanto, a 20 pisos de distancia en la oficina de operaciones, Leticia Insfrán también estaba mirando el mismo feed en vivo. Una sonrisa fría y triunfante se dibujó en su rostro. Así que la ratita del subsuelo tiene gustos caros, susurró al monitor. Acercó la imagen, viendo no solo a Lourdes, sino la nota que Sebastián había dejado su broche. Se dio cuenta de la magnitud del asunto. Esto no era un simple uso indebido. Era el CEO fraternizando con una empleada tercerizada. Un escándalo de recursos humanos, un riesgo de chantaje, una amenaza a la estabilidad de la empresa. Señorita Gamarra, dijo Leticia a la pantalla mientras cogía su teléfono para llamar a su jefe de seguridad. Acaba de firmar su sentencia. Sebastián Cáceres sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, como si el piso 40 se hubiera desprendido de sus cimientos. La revelación que le proporcionó esa cámara 8K fue brutal, instantánea y absoluta. La dama del mármol, la artista etérea cuya música había estado sanando las grietas de su alma rota, la poetisa anónima, cuyas palabras mostraban una sabiduría melancólica, era Lourdes Gamarra, la chica del ascensor, la limpiadora que apenas unas tardes antes él había rehuido activamente, arrugando la nariz ante el olor a pino y lejía, tomándola por un mueble, en función, no por una persona. Sintió una oleada de autodesprecio tan intensa que le revolvió el estómago. Comprendió en un instante devastador por qué ella había huido de la azotea. Él le había pedido que se encontrara con él, el CEO multimillonario, en el helipuerto, mientras ella vestía un uniforme gris de limpiadora. La humillación que debió haber sentido, la ironía cruel de su conexión ciega. Él, que se creía tan profundo por conectar con su alma, había sido incapaz de ver el ser humano que estaba a 1 metro de distancia limpiando sus huellas. Mientras él procesaba esta vergüenza a 20 pisos por debajo, en la oficina de operaciones, la mente de Leticia Insfrán trabajaba con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Ella no vio arte, vio una infracción, no vio una conexión. Vio un riesgo, el CEO, viudo y vulnerable, siendo manipulado por una empleada de nivel inferior, una tercerizada. Era un escándalo de recursos humanos en ciernes, una pesadilla legal, una amenaza directa a la pulcra estructura corporativa que ella había jurado proteger. Vio las notas, vio el broche en la grabación. Chantaje fue la palabra que resonó en su mente. Esta mujerzuela está usando el piano para seducir al CEO y sacarle dinero. Para Leticia, esto era una infestación y ella era la fumigadora. Lourdes había huido de la azotea, su corazón hecho trizas. La esperanza que había albergado, esa pequeña y peligrosa brasa, se había extinguido, ahogada por la realidad de su uniforme. Corrió al vestuario del sótano, cayendo sobre el banco de madera, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y ahogados. Había fallado en todo. Había fallado a Tadeo, cuyo plazo vencía el lunes. Había fallado a Sebastián, al no poder ser la mujer que él imaginaba. Y se había fallado a sí misma,
por atreverse a soñar. Eran las 5 de la mañana, el final de su turno. Estaba emocionalmente vacía. Fue entonces cuando la puerta del vestuario se abrió de golpe, inundando el sótano con la luz fluorescente del pasillo. Leticia Insfrán estaba allí, impecable en su traje sastre incluso a esa hora, flanqueada por 2 guardias de seguridad. Su rostro no mostraba ira, sino una fría y triunfante satisfacción. «Señorita Gamarra», dijo Leticia, su voz cortando el aire húmedo, «¿qué noche tan ocupada ha tenido? Parece que sus talentos van mucho más allá de la limpieza». Sostuvo su tableta, la pantalla mostrando la grabación en alta definición de Lourdes tocando el piano. Lourdes se quedó helada, el terror secando sus lágrimas. En ese preciso instante, el teléfono de Lourdes, que descansaba sobre el banco, vibró. Antes de que Lourdes pudiera reaccionar, Leticia lo cogió. Propiedad personal en el área de trabajo. Otra infracción. La pantalla se iluminó con el mensaje de texto del hospital. Aviso final. El paciente Tadeo Gamarra será dado de alta el lunes a las 9:00 am, si el pago de 25.000 no se refleja. Leticia leyó el mensaje en voz alta. Vaya, vaya, y además problemas. Y familiares. ¡Qué trágico! La sonrisa de Leticia fue depredadora. Entiendo, el piano de $1.000.000 era su plan de jubilación. Le arrebató el carnet de identidad a Lourdes de su casillero. Su acceso queda revocado. Entregue su teléfono. Es evidencia. ¡No!, gritó Lourdes. «Es mi hermano, está enfermo». Pero los guardias la bloquearon. Leticia guardó el teléfono y el carnet en una bolsa de plástico. El señor Cáceres y yo la esperamos en la sala de juntas principal. El lunes a las .15, 9 de la mañana. Venga con su uniforme puesto. Discutiremos su actuación y los términos de su despido por justa causa. Los siguientes 2 días fueron un descenso al infierno para Lourdes. Despojada de su trabajo, de su teléfono y de su dignidad, se sintió completamente amputada del mundo. Logró llamar a Tadeo desde un teléfono público usando sus últimas monedas. La voz de él era débil, asustada. «Lourdes, ¿dónde estás? Me siento más cansado». El pánico la hizo prometer cosas que no podía cumplir. «Voy a arreglarlo, Tadeo, te lo juro. Solo resiste un poco más». Pasó el domingo caminando por las calles polvorientas del barrio obrero, un fantasma en su propia vida. El lunes a las 9 era su ejecución. Era la misma hora límite del hospital. Leticia lo había planeado así, una crueldad calculada. Podría simplemente no ir, podría desaparecer. Pero entonces recordó las notas de Sebastián. «Su música me ayuda. Yo también lo siento». ¿Era todo mentira? ¿Era él parte de esta humillación? La había invitado a la azotea solo para que Leticia pudiera atraparla. No, la decepción en su rostro en la azotea, cuando ella no apareció, había sido real. Se dio cuenta de algo. Leticia creía que ella era una estafadora. Sebastián simplemente la vio como una limpiadora invisible. Pero ambos estaban equivocados. Ella era una artista. Su ira, una ira fría y clara, comenzó a reemplazar su desesperación. Iba a ir a esa reunión, sí. Iba a usar su uniforme, sí. Pero no. Iba a suplicar. Iba a confrontar a Sebastián Cáceres. Le iba a preguntar qué valía más, la música que le salvó el alma o el uniforme de la mujer que la creó. Recogió las partituras que él le había regalado, las notas que habían intercambiado, y añadió la única posesión valiosa que le quedaba, una composición original suya, una pieza compleja y tormentosa que había escrito después de la muerte de sus padres. El lunes, a las 9 de la mañana, la sala de juntas principal del grupo guaraní parecía un tribunal. El sol de Asunción entraba a raudales por los ventanales del piso 39, haciendo brillar la mesa de caoba de 20 metros. Sebastián estaba sentado a la cabecera, pálido y con aspecto enfermo.
No había dormido en 48 horas, atormentado por su propio prejuicio. Leticia Insfrán estaba a su derecha, con una carpeta de cuero perfectamente organizada, la encarnación de la justicia corporativa. La puerta se abrió y Lourdes entró. Tal como Leticia había ordenado, llevaba su uniforme gris. Se sintió pequeña, sucia, fuera de lugar, pero mantuvo la cabeza alta, sus manos aferrando la carpeta de partituras contra su pecho como un escudo. «Gracias por acompañarnos, señorita Gamarra», comenzó Leticia con una voz untuosa. «Señor Cáceres, como le informé, tenemos un grave incumplimiento de protocolo. La señorita Gamarra ha hecho uso indebido y continuado de un activo de la compañía valorado en $1 millón. Sebastián permaneció en silencio, su mirada fija en Lourdes, una expresión ilegible en su rostro. «Pero es más grave que eso», continuó Leticia. «Hemos descubierto una conducta inapropiada y un intento calculado de fraternizar con un ejecutivo de alto nivel, poniendo al grupo en un riesgo legal y de reputación significativo». Con un clic encendió la pantalla gigante de la sala. Y allí estaba, el video en 8K, Lourdes tocando. Pero Leticia había cometido un error de cálculo. Esperaba que la imagen de la limpiadora en el piano fuera grotesca. En cambio, la imagen era poderosa. Lourdes se vio a sí misma, no como la chica del uniforme, sino como la artista, perdida en la música, su rostro lleno de una pasión que intimidaba. «Como ven», dijo Leticia, «una clara violación». Y mientras hacía esto, levantó la bolsa de plástico con el teléfono de Lourdes. Estaba acumulando deudas médicas que, sin duda, pretendía usar para extorsionar a la compañía una vez establecida su conexión con usted, señor Cáceres. Recomiendo el despido inmediato por justa causa y una orden de alejamiento». El silencio que siguió fue pesado. Lourdes sintió las lágrimas de humillación ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Miró directamente a Sebastián. Él no estaba mirando la pantalla, la estaba mirando a ella. «Sebastián», instó Leticia, «necesito su firma en el despido». Sebastián se levantó lentamente. Su voz era áspera, cargada de una emoción que hizo que Leticia se callara. «Leticia, silencio». Se acercó a la mesa, pero sus ojos nunca dejaron a Lourdes. «Señorita Gamarra, Lourdes, lo que usted está viendo en esa pantalla no es un crimen, es lo más extraordinario que he visto en este edificio». Leticia palideció. «Sebastián, ¿qué estás diciendo? Es la limpiadora». Sebastián golpeó la mesa. «Es una artista, y yo soy el que debe disculparse». Se giró hacia Lourdes, su vulnerabilidad expuesta ante todos. «Yo estaba en ese ascensor, la vi, y elegí no verla. Escuché su música, sentí su dolor en sus notas, y la desprecié en persona porque sus manos olían a lejía y no a perfume francés. Fui un snob, un ciego y un idiota. Y usted», dijo, su voz quebrándose. «Aún así», me respondió, «su música me salvó». Se giró hacia Leticia, su rostro endureciéndose. «Leticia, usted ve un riesgo. Yo veo a la única persona que ha sido honesta en este edificio. Usted ve una infractora. Yo veo la cura a mi insomnio». Tomó la carpeta de Leticia, sacó la carta de despido y la rompió por la mitad. «Lourdes, Gamarra no está despedida», anunció. «Está contratada. Ella será la artista principal en la gala guaraní este sábado. Y su sueldo», añadió, mirando a Leticia con hielo en los ojos, «será el de consultora artística senior». Leticia estaba boquiabierta. «Pero el hospital, la deuda, es una manipulación». Sebastián cogió su teléfono personal. «El grupo guaraní cubrirá la totalidad del tratamiento experimental de Tadeo Gamarra a partir de este segundo». Llamó a su asistente financiero. «Y Leticia», dijo Sebastián, volviéndose hacia ella mientras Lourdes finalmente dejaba escapar un sollozo de alivio. «Usted
Acaba de humillar públicamente a mi invitada de honor. Quiero su renuncia en mi escritorio al mediodía. El talento no usa uniforme. La gala guaraní, celebrada ese sábado, fue diferente a cualquier otra. El lobby de mármol estaba lleno de la élite de Asunción. Cuando Sebastián Cáceres subió al escenario, no habló de finanzas, habló de la invisibilidad. Esta noche, dijo, su voz resonando, honramos un talento que casi perdemos porque estábamos demasiado ocupados mirando nuestros zapatos de lujo para ver a la persona que los lustraba. E introdujo a Lourdes. Ella caminó hacia el mismo Steinway. No llevaba un uniforme gris, sino un elegante vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos oscuros. Estaba nerviosa, pero cuando sus dedos tocaron las teclas, el miedo desapareció. No tocó a Chopin, tocó su propia composición, la tormenta de su corazón, seguida por la danza paraguaya de Barrios. El lobby, que antes era un símbolo de opresión, se convirtió en su escenario. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, antes de estallar en una ovación atronadora que sacudió los cimientos del edificio. Sebastián la aplaudía desde la primera fila, sus ojos brillando de lágrimas que ya no eran de duelo, sino de asombro. 6 meses después, el Teatro Municipal de Asunción estaba lleno para la primera gala de la nueva Fundación Guaraní para jóvenes talentos. En el 1900 escenario, un niño de 11 años, visiblemente saludable y con una energía radiante, tocaba una pieza sencilla de Bach con una concentración feroz. Era Tadeo, completamente recuperado. En el público Lourdes Gamarra observaba, su mano entrelazada con la de Sebastián. Ella ya no era limpiadora, era la estudiante estrella del Conservatorio Nacional con una beca completa patrocinada por la fundación que ella misma ayudaba a dirigir. Ya no olía a lejía, olía a libros viejos y al leve perfume de las partituras. Sebastián se inclinó hacia ella no para darle una orden, sino para susurrarle al oído. Está sonando casi tan bien como su hermana. Lourdes rió, un sonido claro y libre. Cuando Tadeo terminó y saludó al público, Sebastián levantó la mano de Lourdes, esa mano que una vez había sido áspera y callosa, y que ahora era fuerte y ágil. La miró, ya no como a una artista misteriosa o a una empleada invisible, sino como a la mujer que le había enseñado a ver, y besó el dorso de su mano, sellando la promesa de una música que apenas comenzaba.